Buenos días, jóvenes, mucho gusto. Ahorita a las 8 en punto empezamos la clase. Vamos a darle chance que empiecen, son las 7:54, entonces vamos a dar 6 minutos en lo que empieza la clase, ¿oyeron? Tengo un poquito de... Buenos días, Mayro, mucho gusto. Vamos a empezar Buenos días, Daniel, mucho gusto. Ahorita vamos a empezar la clase en un ratito. Ilmar Andrino, buenos días, mucho gusto. Ya vamos a empezar. 5 minutos para que demos chance a las personas. Buenos días, Ángel, mucho gusto. Que se incorporen por respeto a los que están viéndolo desde ahorita, ¿verdad? Entonces ya vamos a empezar, no tengan pena ustedes. Buenos días, Laura, mucho gusto. Vamos a ver si podemos poner... Vamos a ver. Es que hoy no tengo mi aparatito, jóvenes. Entonces es un poco molesto. No se mira. No, vamos a tener que colocar acá. Ahí estamos. Ahí estamos, perfectos. Así lo estamos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, Mariana, mucho gusto. Ahorita vamos a empezar, jóvenes, ahorita vamos a empezar. Buenos días, mucho gusto. Buenos días, Telma, mucho gusto. Estamos perfecto. Debe poner mejor. Bueno, 6:57. Vamos a empezar, jóvenes. Buenos días, Cintia, mucho gusto. Buenos días, Charlie, mucho gusto. Ahorita vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Solo.
Ahora sí, jóvenes. Muy buenos días, Máximo. Muy buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a su Clínica de Derecho Notarial, sección A de los días domingos del año 2022. Como siempre, un verdadero gusto verlos el día de hoy. No sé creo que la lista se va a encargar mi auxiliar de pasárselas. Por favor, si no, dejen su comentario acá para que quede marcado la asistencia de ustedes, por favor. Pero vamos a esperar que nos escriba por ahí mi auxiliar y que nos dé otra instrucción diferente, por favor. Eso con respecto a lo de la asistencia. Con respecto a la clase del día de hoy, miren pues, jóvenes, la clase de hoy es bien bonita, es muy interesante. Como bien se los comenté yo en la clase pasada, el objeto de esta clínica de Derecho Notarial parte de que se le da a alumnos del séptimo, octavo semestre y del noveno y del décimo. Y yo debo de partir de la idea que no saben muchas de las situaciones que vamos a hablar acá, más los del séptimo semestre. Sin embargo, tampoco me meto o profundizo en temas que no son competencia específica de la clínica, sino que son de licenciatura. Yo me enfoco más, aunque sea una parte doctrinal de la clase, me debo de enfocar más en el sentido práctico del mismo. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar la introducción al estudio del derecho notarial, sus antecedentes históricos y directamente ya, si nos da tiempo, una definición de derecho notarial, clases y funciones de la misma. Entonces, empecemos si gustamos. Miren pues, jóvenes, el análisis histórico que voy a efectuar en estos momentos, no tiene nada que ver con aspectos históricos eminentemente de la rama de la ciencia. Yo encierro los acontecimientos más importantes que me llevó al estudio del derecho notarial, los resumo y se los hago de su conocimiento. O sea, no lo tomen como una línea de tiempo específica. Recuérdense que la historia no es lineal, sino es con varios altibajos y paralelas siempre entre sí. Entonces, mire pues, regresemos por lo menos unos 3.300 años para atrás, o sea, de muchísimo tiempo. La primera forma en la que el ser humano desea dejar plasmado su entorno, sus hechos que marcan su vida social, la naturaleza, los animales que ven, se denominan pinturas rupestres. En estas los seres humanos, por primera vez en cuevas o en paredes, intentan constatar hechos específicos de su vida diaria. Pero estos hechos específicos cuentan historias que desean que perduren en el tiempo. El primer antecedente de la perdurabilidad notarial nace en la pintura rupestre. Es decir, cuando estas personas venían y pintaban mamuts, pintaban cualquier cosa, lo que buscaban no era solo pintarlos, sino contar una historia y que esa permaneciera en el tiempo. Los líderes tribales hacían ese tipo de situaciones para mantener el orden dentro de su núcleo social, dentro de su tribu, por decirlo así. Se recordarán que cuando ustedes vieron Introducción al Derecho, vieron precisamente los tipos de sociedades que existían. Bueno, estamos en una sociedad tribal en estos momentos. Y resulta que cuando un jefe tribal deseaba enviarle un mensaje a otro jefe tribal, como no existía la escritura, lo hacía a través de un mensajero. Pero este mensajero, para demostrar que efectivamente venía del jefe tribal que se lo estaba dando, le otorgaba una reliquia, algo personal, y con eso se demostraba que efectivamente el mensajero iba de parte de este jefe tribal. No existía en ese momento un documento que acreditara ese tipo de situaciones. Hasta que nace la escritura. La escritura es el invento que más ha desarrollado la ciencia notarial, pero no solo la ciencia notarial, sino el mundo completo. Por primera vez, no se necesita un mensajero para llevar un mensaje, sino se necesita llevar un documento, un papel, un papiro. Y sin embargo, aún con ese papiro enviándose de un mensaje a otro,
aún ese documento todavía no podría ser del todo legal. Es decir, si yo le mandaba un mensaje a un jefe tribal a través de un documento, ¿cómo sabía yo que ese documento efectivamente le había mandado al jefe tribal? Y entonces esa misma inseguridad es la que hace que nazca una fedancia, se denomina en nuestro ámbito notarial. Es decir, alguien que realmente diga, ok, este documento dice esto, este documento dice esto. ¿Sí? El primer documento que determina una promesa de compraventa es en Mesopotamia. En Mesopotamia se hacían tablillas de barro, y en esas tablillas de barro, con una escritura denominada cuneiforme, se escribía cualquier cosa, historias, se llevaban cuentas, aspectos astronómicos, pero también el quehacer de una sociedad. Y el documento más antiguo que se encontró fue una promesa, donde a un dios llamado Baal le prometen alguien del templo, un sacerdote del templo y una persona ajena, a darle 3 vacas. Y se hace constar en esa tablilla. Es el primer contrato como tal. Es una promesa de venta o una promesa al Dios escrita. Entonces los de este pueblo ya empiezan a entender la importancia de que todos los actos y hechos de una sociedad deben de comprender por escrito. ¿Por qué? Porque solo al ser un documento sustentable por escrito puede ser trasladado y además puede ser leído. El problema surge cuando no hay una unificación. Esto lo ven bien los egipcios. Los egipcios fueron los que perfeccionaron definitivamente la escritura en el mundo. ¿Por qué? Porque a los egipcios les fascinaba escribir de todo. Les fascinaba escribir sus guerras, sus historias, su pueblo, su construcción, todo les fascinaba escribir, porque para ellos la escritura, la conservación de ese conocimiento era importante, tanto que se le asigna a un dios que se llama Tot, que es el dios de los escribanos. Pero aquí empiezan a surgir los primeros problemas del derecho notarial. Miren pues, jóvenes, hoy nosotros como notarios, hoy el presente, regrese al presente, hoy usted como notario, usted va a poder redactar su instrumento público y dar fe. Eso en la época egipcia y en la época mesopotámica no funcionaba así, incluso en la época romana no funcionaba así. ¿Por qué? Porque la persona que creaba el documento no era la misma que le daba fe. Entonces yo creo un documento, y al crear el documento se lo transmito a un superior, este superior lo revisa, da su visto bueno, pero tampoco este superior lo tiene que firmar y tiene que subir al sacerdote. Entonces se ve desde la época mesopotámica y egipcia de que existe un superior, un sacerdote. ¿Y por qué el sacerdote? Recuérdense que en ese momento la escritura tampoco era como para todo el mundo. Es decir, el sacerdote era el que enseñaba a leer a los escribas, el que enseñaba a leer a ciertas situaciones del pueblo, pero no necesariamente a todo el pueblo. ¿Entienden el significado de la importancia de que un documento, la persona que se lo están leyendo, entienda que es real? Miren los problemas que hoy en día aquí en Guatemala se pueden dar. Cuando lleguen a su notaría alguien que no sabe leer y escribir, confía plenamente en lo que usted le está leyendo. Esa confianza se la daba al sacerdote, porque ¿cómo iba el sacerdote a engañar si él viene de parte de Dios? Miren los aspectos religiosos que se mezclan en la creación del derecho notarial. Y existe otra particularidad, otro problema. Cada escribano, cada gente que escribía ese tipo de documentos lo hacía como quería. Es decir, no existía una unificación. Por ejemplo, si en Egipto del Norte escribían una fórmula para una compraventa, puede ser que en una ciudad de sur de Egipto no existiera esa forma de escribir y por lo tanto no era válida. Entonces la no unificación de criterios también era un problema en el momento de realizar documentos. Entonces contamos con 2 problemas. Ni la gente sabe leer y escribir, y los que saben leer y escribir están sometidos a un orden religioso. Y el otro es que no hay una unificación de los criterios para realizar documentos.
Esos son los dos principales problemas del derecho notarial en sus inicios. ¿Cómo hacemos para que el creador del instrumento público pueda dar fe y que además todos lo entendamos? Hasta que llega el derecho romano. Y es que miren, pues, jóvenes, ustedes tienen que entender lo siguiente. Nosotros estudiamos derecho romano en la facultad y nunca nos vamos a separar del derecho romano porque el imperio romano crea una situación tan enorme, tan grande. No dominó el mundo 1000 años solo porque tenía ganas de dominarlo, no. Tienen que entender que el derecho romano le encantaba regular todo el tipo de situaciones legales. Todo tipo de situación legal le fascinaba a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos tenían que tener un orden. Los romanos rápidamente empezaron a dividir a las personas, es decir, los ciudadanos romanos, el derecho de nosotros, y el derecho de nosotros los romanos con el resto del pueblo. Miren la división tan importante que crea el derecho romano. Y en ese sentido dice, ok, ¿cómo le hacemos para unificar ese tipo de situaciones? Para que los documentos que hagamos entre romanos y los documentos que hagamos entre romanos y otras personas que no son romanos tengan validez. Y durante muchísimo tiempo se llegaba a un consenso. Hasta que llegó, permíteme un segundito, hasta que llegó Enio, se llama. Enio es un jurisconsulto romano que dice, ok, ¿cómo hago yo para que la administración pública de mi regimiento sea unificada? Y crea una escritura que se llama taquigráfica. La taquigrafía, como hoy la conocemos, esos escritos taquigráficos como hoy los conocemos, nacen en Roma, por este señor Enio. Este señor Enio lo que hacía con esa escritura taquigráfica era crear fórmulas de construcción documental. Las mismas que usted ve hoy, ya mucho más modernas, en el artículo 29 de su Código de Notariado. Número de la escritura, fecha, los datos, todas esas son pequeñas fórmulas para hacer la escritura pública. No le dice cómo efectuarla, pero le da ciertos parámetros de manejo para que sea unificado. Enio es el primero que crea esas figuras y dice, ok, pero tengo un problema. No tengo el poder suficiente porque yo soy solo un jurisconsulto para que esto sea dominado por todo el imperio romano. Hasta que las escrituras taquigráficas llegan con otro jurisconsulto que nos ayuda mucho en el derecho notarial, y es Marco Tulio Tirón. Marco Tulio Tirón, si usted lo busca en Wikipedia, fue ex esclavo, fue un jurisconsulto, fue un escribano de un señor jurisconsulto que se llama Marco Tulio Cicerón. Como les digo, estamos hablando de dos personas que amaban, disfrutaban y vivían para el derecho romano, para la creación de normas. Y Marco Tulio Tirón unifica toda esa escritura tipográfica, la ordena, la sistematiza y con la ayuda de su amigo Marco Tulio Cicerón, lo unifican para todo el imperio romano. Por primera vez en la historia, un documento que se hacía en Roma podía ser leído específicamente en Judea y era la misma forma de escribir. Hoy usted lo ve normal, pero en esa época no existía esa situación. Entonces usted mira las películas romanas donde le llevan un documento, él lo lee y se lo llevan, aunque sea venido de Roma, no importa, porque está estructurado y está determinado bajo ciertas fórmulas unificadas en un imperio tan grande como el romano. Por eso los romanos, la unificación de su norma legal es una de las grandes cosas que le dejó a la sociedad. Incluso hoy en día, yo, Gonzalo Madrid Pérez, notario guatemalteco, si redacto un instrumento público acá en Guatemala, o lo redacto en Estados Unidos, siempre y cuando surta sus efectos en Guatemala, el notario que lo vaya a leer aquí en Guatemala lo va a entender, lo va a comprender. O si yo hago una escritura en la ciudad de Guatemala, la va a entender y la va a leer el que está allá en Petén, el que está en Izabal, el que está en San Marcos. Esa unificación notarial nace con Marco Tulio Tirón y por eso se le llaman notas tironianas. Las notas tironianas son una especie de escritura taquigráfica que unió una fórmula para unificar los criterios en la redacción de documentos. Y le sirvió a todos, pero principalmente a unos funcionarios administrativos romanos que se llamaban notari.
Los notaris son los primeros funcionarios administrativos que tuvieron a la vista esa taquigrafía y la empezaron a redactar. Los notaris eran los que realizaban documentos entre particulares, entre el pueblo, entre el vulgo, porque dentro de la administración romana también existían los cartulari, los tachori, los que miraban relaciones documentales ya entre personas de cierto nivel social. Es decir, en ese momento en Roma existían diferentes clases sociales y entre esas clases sociales también así eran los funcionarios administrativos que trabajaban para ellos. Vuelvo al mismo punto. En ese momento existían diferentes técnicas, pero las notas tironianas unificaban la creación de esas fórmulas. Ahora bien, aquí aún con estas notas tironianas, estos funcionarios públicos no podían dar fe de ese instrumento público, no podían dar fe de ese documento. Los notari venían y se lo trasladaban a un escribano. Este escribano revisaba que las fórmulas coincidían, se llevaba con el jurisconsulto lo sellaba y lo firmaba, si era para el Senado, si era para el emperador, o si era para el gobernador, ya se distribuía dentro de los funcionarios que le correspondía. Es decir, la función creadora y la función fedante, aún en el Imperio Romano, no se daba. Y es más, incluso en esa época, cuando se le entregaba un mensaje a César de parte de alguien que fuera muy inferior, previo a que se leyera por el César, se le hacía una oración al documento para que no fuera a afectar la salud o el derecho de los césares. O sea, la religión y la escritura de ese tipo de situaciones de los documentos de esa época seguían siendo las mismas. No había cambiado nada. Y en eso, pues decide caer el Imperio Romano. Pues no decide, lo votaron por el cristianismo y pasamos a la famosísima Edad Media. ¿Y qué sucede en la Edad Media? Los escribanos se acomodan. ¿Por qué? Porque tienen que utilizar una simple fórmula. No tienen que estudiar leyes. No son fedantes. No crean el instrumento público por sí mismo porque está formulado. O sea, era una maravilla. Porque yo como notario me pagaban 1 o 2 monedas por hacer un documento, el cual yo no era responsable de su contenido y podía colocar cualquier barrabasada que quisiera, no importaba. Porque yo no era responsable. El responsable era el sacerdote o el monje que lo iba a firmar. Yo no. Y si salía mal porque al monje no le gustaba y venían otra vez conmigo, me tenía que volver a pagar. Ya se dio cuenta. La maravilla de las maravillas. Pero se acostumbra la Edad Media a ser mediocre, a crear documentos malos. Y por eso es que es una edad oscura, donde la religión vuelve a tomar todo el control del conocimiento y entonces ya ni siquiera los notarios tenían que escribir, sino lo podían hacer los monjes y los sacerdotes, porque recuérdense que la palabra la había dado el Señor, el de arriba. Y entonces solo ellos lo podían determinar y creer. Entonces el pueblo seguía siendo ignorante y además de eso ya no tenía acceso a esa clase de documentos. Estamos en una de las épocas más tristes y más duras que tuvo la humanidad, donde la ignorancia, el desconocimiento y el poder corrompían todo. En esa Edad Media siempre hay rebeldes. En esa Edad Media, a finales del siglo XII, siglo XIII, se empieza a generar un movimiento científico muy importante en Europa. Estamos hablando de que ya empieza, hasta ese momento, el ser humano era el centro de todo el conocimiento legal, de todo el conocimiento científico. Recuérdese que toda la religión centrista de Dios encierra que la persona es el centro del universo porque Dios la creó a su imagen y semejanza. Pero siempre hay rebeldes en este mundo. Y son estos rebeldes los que, con justa causa, vienen y empiezan a decir, miren, tiene que haber algo más. Por primera vez Copérnico viene y dice, tal vez no seamos el centro de la Tierra, del universo. Tal vez nosotros giramos alrededor del Sol y por primera vez el ser humano deja de ser el centro de todo. Y la ciencia empieza a ocupar ese centro.
Porque desafortunadamente cuando algo se va, deja el espacio vacío y tiene que ser ocupado por algo. Y ese ocupado por algo se llama ciencia. Y entra a todas las ramas de conocimiento, incluyendo las del derecho notarial. Y entonces, allá en Bolonia, nace la famosísima Escuela de Bolonia. La Escuela de Bolonia, jóvenes, es un boom científico bajo todo punto de vista. Si usted quiere idealizarlo con algo, es la masa científica primaria de Europa en la Edad Media. Es ahí donde se empiezan a discutir temas tan importantes como si se cae un árbol en medio de la selva, se escuchará el ruido. Ese ruido existe. Y miren lo que estamos hablando. En ese momento se desconocía en ese momento se tenía el concepto de que el sonido solo puede existir porque pasa a través de un oído, de un sentido del oído, y usted puede escuchar. Por lo tanto, si no hay alguien que escuche ese ruido en una selva lejana, ese ruido no debería de existir. Miren la concepción que se tenía en ese momento. Y lo mismo pasa en el derecho notarial. Por primera vez, la Escuela de Bolonia dice, hey, miren, si ustedes quieren ser notarios, si ustedes quieren ser escribanos, no pueden ser ignorantes del derecho. Es decir, usted no puede crear un instrumento público, un documento público, si no sabe algo de leyes. En la compraventa usted tiene que saber que existe un comprador y un vendedor. Y tiene que saber que debe de haber una transacción económica. Miren los conceptos tan básicos que estaban empezando a surgir en la Escuela de Bolonia. Porque para nosotros ahora es normal venir y agarrar nuestro código civil, irnos a la parte de contratos y encontrar la compraventa. Pero en ese momento no existía. En ese momento todo era nuevo. Todo era nuevo. Y entonces la religión católica, la religión romana católica, cristiana romana católica, dice, hey, momento, espérense, me están atacando ya con la ciencia, me quitaron el centro de que la persona es el centro del universo y ahora me están diciendo que debo de aprender normativa humana para crear instrumentos públicos y no creer solo en la palabra de Dios. Miren los conceptos que se estaban peleando en ese momento. Porque esta ley, este código civil que yo tengo acá, es una ley humana. La Biblia es una ley de Dios. Y ustedes me están diciendo que ahora debo de utilizar la ley humana en vez de la ley de Dios para crear instrumentos, para crear documentos para personas particulares. Y ahí, entre esos y muchos otros conceptos más, nace la famosísima Inquisición. Cualquiera que se oponía a cualquier pensamiento religioso o científico era quemado. Decir que estudiar la normativa del hombre para crear instrumentos públicos era muy complicado en esa época, muy, muy difícil. Sin embargo, la Escuela de Bolonia lo exalta, no solo lo exalta, sino además pelea por el derecho de la notaría. Y entre esos nace un personaje que para el derecho notarial es fundamental. Simplemente es la esencia del inicio científico del derecho notarial. El nombre de él era Raniero de Perugia. ¿Quién es Raniero de Perugia? Raniero de Perugia es un personaje que crea una obra monumental que se denomina Ars Notarie, es decir, la primera vez que se crea un arte notarial. Es tan importante esta obra, es tan grande esta obra, tan fuera de serie, porque lo que hace esta obra, lo que hace la obra científica, disculpa, jóvenes, lo que hace la obra científica es lo siguiente: determina 89 tipos de contratos, 89 tipos de contratos, y crea las fórmulas contractuales de los 89 tipos de contratos, en 89 títulos. Es decir, compraventa de bien inmueble. La compraventa de bien inmueble se debe de formular de la siguiente forma. La compraventa de bien inmueble a plazo se debe formular de la siguiente forma.
La compraventa de bien inmueble con una garantía se debe hacer de la siguiente forma, así por 89 documentos. Pero este científico no se queda con eso y dice, la fórmula para crearlo no es suficiente. Debemos de entender que nosotros tenemos que tener un conocimiento científico. Y entonces me permito leerles lo que para mí, para Gonzalo Madrid Pérez, representa una oda al derecho notarial, que deberíamos de aprenderla todos, jóvenes. Miren, yo amo el derecho notarial, lo amo, me gusta el derecho notarial, me gusta el derecho en sí. Y me gusta a tal grado que me enamoré de esta ciencia, porque el derecho es una ciencia, que nace siempre de una pregunta. Por eso es Introducción al Estudio del Derecho Notarial, antecedentes. ¿Cómo es que llegamos hasta acá? Les voy a leer esto que él escribió en 1288. Mi papel, ciertamente, en este trabajo se asemeja al del agricultor respecto del árbol, porque ni el que planta ni el que riega sabe algo, solo Dios es quien vigoriza las plantas. Con todo, es cierto que fui joven y casi ya soy viejo. Durante toda mi vida escudriñé los misterios del arte notarial, ayudado de la divina gracia, leyendo, reflexionando y practicando sin descanso este ejercicio. Mis manos examinaron en prolongadas y continuas prácticas este arte, adquiriendo firmes pruebas de su importancia, tanto oyendo a otros como palpando y viendo sus resultados. Primeramente redacté la suma, luego, tras muchos años de prácticas, adicioné el presente aparato. Finalmente, deben estar de acuerdo los nombres con las cosas. Este libro se llama con acierto Aurora, a causa de su especial resultado y finalidad, ya que disipa las sombras de la ignorancia nocturna en el arte notarial y los esplendores de la luz meridiana abren amplios horizontes doctrinales a los que se consagran a su estudio desde un principio. La aurora, al separar los tiempos, disipa las tinieblas y sonrosa anuncia los gratos resplandores de la luz. Él, por primera vez en la historia, para cada contrato, le crea una función doctrinal. Es la primera persona que antes de decir cómo redactar un contrato de compraventa nos explica qué es una compraventa. Antes de redactar un mandato nos explica qué es un mandato. Antes de redactar una nota al rey nos explica qué es una nota al rey. Por primera vez se le da conocimiento científico al derecho notarial. Y él muy humildemente le denomina aurora a esto, porque es por primera vez que la oscuridad de la ignorancia en la rama del derecho se va a ver cubierto por la luz del conocimiento científico. Y por primera vez en la historia, el derecho notarial se vuelve científico. Y por primera vez en la historia, crea las bases para que el creador del instrumento sea el mismo feedante. Esta influencia italiana fue tan grande en el mundo europeo que llegó hasta España. Recordemos que España al final y al cabo es quien nos conquista a nosotros. Pero España se ve influenciada por este derecho porque por primera vez hay alguien que realmente determina el conocimiento científico notarial. Y por primera vez los españoles dicen, ok, perfecto, para ser escribano ya no se necesita únicamente conocer las leyes de Dios, se deben de conocer las leyes del hombre. Entonces cada persona que sea escribana o que sea un administrador público debe demostrar conocimiento científico respecto a las letras, es decir, ser instruido y leído. De ahí nace, de la Escuela Bolonia nace ese requisito, el ser instruido científicamente en el conocimiento notarial. Ya no basta solo con hacer fórmulas taquigráficas, no, ahora debo de entender por qué realizo un documento. La aurora, como la vida de nosotros mismos, siempre va a encerrar el aparecimiento de la luz cuando la oscuridad de la noche va terminando. Con la influencia española, con esta influencia determinada, los españoles por primera vez empiezan a regular
un estudio científico para los escribanos, cuando en eso cae la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, gracias a Dios, bueno, los que somos católicos, gracias a Dios, no elimina la escuela Bolonia, sino la hace suya y dice, ok, todos los conocimientos científicos son importantes y deben de ser iluminados para todos. París se vuelve la luz del mundo, porque todo el conocimiento que brota de ahí tiene que salir para todo el mundo, porque todos somos iguales, porque los seres humanos somos iguales, porque todos los seres humanos merecemos justicia y todos los seres humanos necesitamos fraternidad. Y por primera vez, el querido emperador don Napoleón Bonaparte viene y crea un capítulo específico respecto a las notarías y escribanías dentro del Estado. Y por primera vez, el notario pasa a ser un funcionario público. Es decir, su función ya no va a ser únicamente a título privado, sino que el Estado la va a regular. España adopta esto y ya lo va a aplicar en el reino de la Nueva España de Guatemala, que ya la vamos a estudiar. A tal grado llega la importancia de esa escribanía que Cristóbal Colón no solo trae la religión a este hermoso continente, sino trae a un escribano real. ¿Por qué? Porque el escribano real va a dar fe y certeza que Cristóbal Colón descubrió América y que esa tierra que descubrió le pertenece a Dios y a su majestad, el rey. Pero además de eso, ese escribano real aún conserva los resabios de la religión católica. Por eso es, dice Herminia. Sí, Herminia, pasa adelante, aquí todos somos bienvenidos. El asunto es que no se desprende 100% este escribano real de la religión. Aunque ya Francia había empezado a determinar que eran funcionarios públicos, España todavía era un poco reacia a ese asunto. Este escribano es el primero que manda la nota a España diciendo, hey, miren, descubrimos América. Y encontramos 50 indios y encontramos 50 bolas de oro. Y los reyes creen fehacientemente lo que este escribano les dice, porque por primera vez la fedancia de un documento se ve amparada con el creador del mismo. Miren lo que acaba de pasar. Empezamos con, somos creadores pero no damos fe, no sabemos leer ni escribir, allá tener un conocimiento científico. Bueno, y se descubre América, y se conquista América. Y vienen a hacer unas barrabasadas aquí los españoles. Barrabasadas que hoy en día, por muchas son determinadas y por otras no. Pero hay que entender que la unificación española en el reino americano es única, jóvenes. Si usted va a Quito, si va a Colombia, si va a Argentina, si va a Costa Rica y si va a México, la estructura ciudadana es la misma, es decir, la estructura administrativa es la misma. Un parque central gigante, una iglesia católica y un palacio. Y va a todas las municipalidades de este hermoso país y va a encontrar básicamente lo mismo. Y lo mismo es en toda América. Esa unificación española es del tamaño inmenso. O sea, es una situación que sí, hicieron barrabasadas, pero también unificaron ese tipo de criterios. Unificaron ese tipo de estructura administrativa, incluyendo la notarial. Entonces, fíjense, pues, jóvenes, por primera vez en la historia, un continente recién descubierto, es decir, para la cultura europea es descubierto y para la cultura americana es conquista, véalo como usted quiera, a mí me da exactamente igual. Por primera vez se va a unificar un tipo de criterio notarial. Y en Guatemala, con don Pedrito de Alvarado, se crea el primer cabildo de la América del reino de Guatemala. Recuérdense que Guatemala es el segundo país que crea una notaría en toda América.
Es decir, el reino de Guatemala hace su primer cabildo con don Pedro de Alvarado ahí en la primera capital del municipio, en la primera capital de la República, perdón, de la Nueva Guatemala. Es decir, cuando usted va a Isimché, cuando usted va a Ciudad Vieja, en Ciudad Vieja, cuando usted llega a Ciudad Vieja y llega a la catedral, en la parte de arriba dice, aquí se construyó la primera catedral de Centroamérica. La primera catedral de Centroamérica, jóvenes. Históricamente hablando, lo que representa ese lugar. Es la primera vez que se construye un templo en toda América Central. Y nosotros la tenemos pintada de blanco ahí. Vaya a Ciudad Vieja. No me crea a mí. Y todo lo que le estoy diciendo está bajo observancia suya. Puede leer el libro de Nery Muñoz. Solo tengan cuidado con el libro de Nery Muñoz porque volvemos a lo mismo, jóvenes. Si uno solo tiene un concepto, y no es criticar al maestro, que conste, pero tiene que encuadrarlo más allá. No se puede quedar usted con 1 o 2 libros, no. Para entender el derecho notarial, tiene que leer unos 10 libros y entender lo que yo estoy diciendo ahorita. No se quede nada más con lo mío, ni con lo de Nery Muñoz, ni con lo de Ricardo Alvarado, ni con el licenciado Pacheco, no. Usted investigue. Si ama esta rama del derecho como la amo yo, investigue. No se quede con lo mío, yo porque amo esto, pero usted, Eva Ross, yo soy de Ciudad Vieja, ahí está, Eva puede dar fe de lo que estoy diciendo, en la parte de arriba sí lo establece. Miren la importancia de lo que es Ciudad Vieja, y ahí se crea el primer cabildo, y por primera vez se levanta un acta en este país. Alonso de Reguera es la persona que hace el primer documento notarial de escribanía pública en el Reino de Guatemala. Miren qué importancia la que damos ahorita. Ahora bien, a este punto, ¿cómo va el derecho notarial? Pues a este punto el derecho notarial ya es científico, es decir, se tiene que tener un conocimiento jurídico. El creador del instrumento público da fe del mismo, pero aún le falta una pequeña cosita para tener eso. Para ser 100% notario, aún no lo es. Y es que aunque tenga la fe pública, y es que aunque tenga la creación del instrumento público, para tener el derecho a poder ejercer notariado se necesita un permiso. A eso se le denomina fiat. El fiat era una licencia que se le daba a aquella persona que demostraba estudios científicos del derecho y podía cartular. Y estamos hablando de historias bien importantes. ¿Por qué? Entonces, en la ciudad de Guatemala, en la Guatemala colonial, se crea la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nace la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y una de las cátedras del Liceo de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, adivina cuál es. Efectivamente, la de la notaría. ¿Por qué? Porque el estudio de las letras es tan importante hoy como lo fue hace 330 y tantos años. La Universidad de San Carlos, sí, la misma en la que ustedes están estudiando hoy, tiene 333 años, 300 y la madre de años, de estar enseñando derecho notarial. Usted no es el primero ni el último. Imagínese qué tan antigua es esta cátedra en Guatemala. Sí, fue la primera de toda Centroamérica. O sea, ¿por qué le doy esta remembranza histórica antes de nuestro descanso? Que nos quedan 12 minutos antes del primer descanso. Porque yo necesito que usted entienda dónde está estudiando usted y qué es lo que está estudiando usted. Se da esta cátedra en la Universidad de San Carlos de Guatemala de Letras, y para pasar el examen no era así, como ahora, que es un examen técnico profesional. Qué bien, que es duro, que es un examen duro. Pero en esa época existía todo un protocolo para hacer el examen.
Y el protocolo implicaba, en primer lugar, ir a traer al bachiller al que había estado estudiando, ¿sí?, a su casa. Sus amigos lo iban a traer y lo llevaban en procesión hasta la universidad. Fíjense que, porque no era algo que se miraba todos los días tampoco. Recuérdense que no era que hubieran clases de 200 o 300 alumnos como acá, no. 200 o 300 alumnos en toda la universidad y todavía eran muchos. ¿Qué es lo que sucede? El asunto es que lo llevaban en procesión y pasaba un examen ante 3 notarios. Pero para tener acceso a ese examen, usted tenía que haber pasado 2 años en una práctica en alguna dependencia estatal que redactara instrumentos. Además de eso, tenía que tener abolengo, tenía que tener sustento propio, tenía que tener el visto bueno de la iglesia. O sea, no cualquiera se iba a examinar de notario. La terna de examinadores le preguntaban de arte, de ciencia, de aspectos legales, de aspectos de redactor, y el examen podía durar 2 o 3 días. Y luego de eso, si lograba pasar el examen, se le rendía los homenajes necesarios, pero además tenían que otorgar un fiat, es decir, un dinero, como una garantía monetaria al Estado para que él pudiera ejercer este notariado. Y no era barato, pero así podía ejercer usted el derecho notarial. Y si ganaba, sus amigos lo tocaban a usted y le ponían una borla roja en la cual salía por todo el centro de la ciudad al nuevo notario, al nuevo cartulante de la muy leal y muy noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Es una fianza, Elmer, así es, tiene razón Elmer, esa es la palabra adecuada, una fianza, denominada fiat. ¿Ahora entiende usted la importancia de ser notario? ¿Todavía no la entiende? ¿Quiere saber qué tan antiguo es el derecho notarial guatemalteco? El derecho notarial guatemalteco pasa por ese fiat, pasa por esta situación, hasta que llega los liberales, con nuestro amigo, el de billete de 5 quetzales. En el billete de 5 quetzales sale un señor que se llama Justo Rufino Barrios. Don Justo. Don Justo también era notario. Y Don Justo crea una normativa notarial específica, porque él había sido notario. Luego de Justo Rufino Barrios se sigue conservando la situación notarial hasta el código que actualmente nos rige, en el cual ya no se solicita un fiat, pero sí se solicita el arraigo en el país, un conocimiento científico a través de los títulos. Ya se nos pide que seamos de notoria honradez. O sea, miren jóvenes, la historia del derecho notarial hasta donde vamos ahorita implica 3 cosas. Este derecho notarial originalmente no era científico, ahora sí lo es. Originalmente el creador y el creante no era el mismo, ahora sí lo es. Antes no existía una normativa legal que sustentara el derecho notarial, ahora ya existe en el decreto, en el Código de Notariado. Sí. 314. Ha cambiado. Lo que no ha cambiado, jóvenes, es la esencia de ser notario. Lo que no ha cambiado es que aunque tengamos todos estos antecedentes científicos, lo que no ha cambiado es la responsabilidad que tenemos como notarios y el deseo de aprender del mismo. Insisto, lo que yo les acabo de dar como un antecedente histórico no es lineal y va mezclando ciertas situaciones dentro del contexto histórico de derecho notarial. Si usted realmente quisiera aprender un contexto notarial, yo le recomendaría leer definitivamente autores mexicanos. Los mexicanos conservan la historia guatemalteca mejor que nosotros. Eso es terrible. Les recomiendo enamorarse firmemente de esta profesión. Eso es a lo que yo los invito. ¿Sí? Es decir, el derecho notarial guatemalteco
es el más antiguo de toda América Central, tiene la normativa más desarrollada de América Central, es el estudio científico más antiguo de América Central y además de eso usted está estudiando en la casa de estudios que originalmente, que es la primera que dio esta rama del derecho. Siéntase muy orgulloso, siéntase muy feliz de la rama que usted está estudiando el día de hoy. Esa es la invitación final. Entonces con eso terminamos los antecedentes del derecho notarial. Son las 9:44. Les voy a dar 5 minutos más de receso, 8:44. Regresamos a clase nuevamente a las 9 en punto. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy en la segunda hora es ya propiamente la definición, objeto, características y principios propios del derecho notarial. Nos miramos entonces en 15 minutos, jóvenes. Son las 8:45. A las 9 en punto regresamos a la clase. Oye, Dios los bendiga.